Ahí estamos de nuevo. Vamos a esperar que venga el doctor Quintero. Vamos a esperar que vuelva. Así seguimos charlando con él porque es muy, muy importante. Ahí lo tenemos. De nuevo. ¿Dónde está? Esperando que acepte. Vamos a esperar que acepte. Hay algunas cosas que quiero preguntarle. ¿Ustedes creen que no hablamos mucho de Almirante? Sí, hablamos bastante. Pero es un mundo, el de boxeo, muy atrapante. Entonces me interesa, y creo que a ustedes también, porque en mayor o menor medida el argentino tiene el boxeo como uno de sus deportes importantes desde Carlos Monzón, ¿no? Vamos a ponerlo de nuevo. A ver, el doctor Quintero. No lo puedo conectar. Agregar. Tiene que aceptar, Walter. Ahí está. Ahí estamos de nuevo. Vos me decías que hablamos poco de Almirante, hablamos bastante. Creo que el argentino, desde la época de Monzón, tiene mucho para hablar del club. ¿Tenés mucho para hablar de Almirante Brown? ¿Cómo? Ahí decía Malvina, tiene mucho para hablar de del club. ¿Tenés mucho para hablar de Almirante Brown? Eh, yo creo que habría que recordar algunas personas que pasaron por Almirante, como por ejemplo el caso Ajá. de Javier Cortés, Sí, un colaborador, un amigo, realmente un tipo que también quería el club de una manera distinta. Por ahí es como te decía recién, no sé qué es lo que uno espera del club. Tal vez respeto, tal vez que se entienda de alguna forma que uno también hace cosas. Eso creo que a sí, veces es necesario tener del otro lado para poder sobrellevar determinadas situaciones. sí. Como te decía antes, en el caso puntual de Blas, yo sentí, me imagino lo que habrá sentido él, yo sentí como que si bien todos teníamos la sensación de que el equipo no estaba funcionando y que por ahí el cambio era necesario, pero bueno, no me parece que se haya ido de la mejor manera posible. Como te decía Contalo de Negro antes de Luco. cortar, ¿cómo? Sí. No, decime antes de cortar. Te hablaba del Loco Román, un tipo que es loco, pero que bueno, hizo una pretemporada brillante antes del partido de River y bueno, y a él le pasó lo mismo, por ahí él se preparó para ese partido y no lo pudo jugar. ¿Te metés o alguna vez le dijiste a un técnico lo que tenía que hacer? No, no le dije lo que tiene que hacer porque tenemos dos funciones diferentes, pero sí recuerdo No, por eso mismo. una Pero por ahí de situación cuando... Con Finaroli justamente, de un jugador que no querían que jugara. Y el argumento era que estuviera lesionado. Y yo dije, yo no voy a decir que el jugador está lesionado si no lo está. Ah, te querían hacer Y decir para que no juegue que estaba lesionado. sí, 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 sí. Y el jugador sabe perfectamente quién es. Ajá. Y el jugador me dijo, mira que yo estoy bien. Para mí ¿Actividad? estás bien. ¿Está en actividad? ¿El jugador está en No, actividad? supongo que no, ya. Imagínate que Finaroli hace 1000 años que no está dentro. Prescribió. ¿Quién es? No, es que no me acuerdo el nombre del jugador, de verdad te digo, si no te lo diría. Si Ah, te dije el nombre del técnico, no te voy a decir el nombre del jugador. no, está bien, está bien, está bien. Doctor, ¿es hincha del club usted y su hijo? ¿Son hinchas de Almirante? ¿Vos y Alejandro? Yo hablo por mí. Obviamente, ¿cómo no va a Seguro. ser uno hincha del club después de haber visto crecer a tu hijo y que sea el médico del club y ir a la cancha después de 24 años?
lo sentís y lo padecés. Si yo te estoy diciendo que profesionalmente me falta ser el médico del Bueno, no te plantel enojes conmigo, profesional. no te No, enojes conmigo, no, yo hago una pregunta que se no, hizo Malvina González Puga. no, no, ¿Yo qué no, tengo sí, que ver? lógico, lógico, lógico. De No, no, hecho, te no me hicieron un enojé. reconocimiento, ¿no? El club te hizo un reconocimiento hace muy poco. Sí, sí, la verdad que sí, un reconocimiento que obviamente no esperaba. Son esos gestos que uno a veces de alguna manera te llenan el alma, que no necesariamente pasan siempre por lo económico. Jorge Son esos Daniel dice, contalo reconocimientos de que... Negro Luqui, ¿cómo lo bancó? ¿Cómo? No te Daniel entendí. dice, contalo del Negro Luqui, ¿cómo lo bancó? No sé a qué se refiere. ¿Vos recordás? ¿Cómo lo bancó? ¿Sí? Así dice, contalo de Negro Luqui, ¿cómo lo bancó? No sé a qué se referirá. Después escribirá No, seguramente. ¿Con cuál comisión se sintió más incómodo en el club? Pregunta Marcos Plaxa. Te tratan de más ustedes, ¿viste? Mantenés incómodo distancia. con la de Hugo Fernández. Ajá. Pobres los hermanos Ochoa, vos lo decía, juntaba la que podían, ¿eh? No, pero eso fue una época compleja, una época difícil del club. O sea, mi grato recuerdo para Carlos Ochoa, para Miguel. Eh, una cosa es cuando no hay y cuando vos tenés que repartir miseria. Otra cosa es cuando vos la ves pasar y ves que no te toca nunca. Son dos situaciones diferentes. Vuelvo al boxeo, porque yo decía que el argentino por sí solo es amante del boxeo desde Monzón a esta parte. Más allá del tema del femicidio y todo lo que quiera, que está correcto, pero como campeón del mundo es inobjetable lo de Monzón, lo de Víctor Emilio Galíndez. Vos fuiste un momento que tenías muchos campeones del mundo, Walter, al unísono, que fue la época de Osvaldo Cinco, Rivero. casi cinco simultáneamente. Castro, Colli, Salazar, Domínguez, después apareció en ese momentito la Hiena Barrios. En El realidad zurdo son Vázquez no 13 estaba, vos. campeones. El zurdo Vázquez no, porque él era de Santa Fe. Ah, El zurdo correcto. Vázquez tenía de médico a Tucho Villani. Ah, correcto. No, no parabas el culo en Buenos Aires, andabas y de viaje constantemente. Sí, me acuerdo de una vuelta, por ejemplo, ir a Francia, porque peleaba Marcelo Domínguez, y de Francia directo ir a Colombia, porque peleaba Salazar. ¿Y ahí cómo te arreglabas? ¿Tenías un equipo de trabajo o vos te repartías y andabas de acá para allá? No, andaba de acá para allá, casi siempre, por ejemplo, viajaba a Castro, después cuando volvía viajaba a Domínguez, cuando volvía viajaba a Salazar, cuando volvía y después volvía a empezar la rueda. Tuviste que soportar mucho, cuando digo soportar, digo bancar mucho a los boxeadores en situaciones personales. Recuerdo el caso de Jorge Castro que se accidentó y ahí estuviste con la foto vos en los diarios, recuperándolo. ¿Esa fue la más brava o tuviste alguna otra con algún boxeador reconocido, ¿no? Está No, esa claro. fue fue muy brava. Es más, yo pensé en un determinado momento, eh, ese día justamente era el cumpleaños de mi mamá Sí. y yo había vuelto a mi casa para festejar, había hablado con Belén en su momento y le había dicho, mira, voy y vuelvo. Y cuando llegué a casa prácticamente me dijo, Walter, venite porque lo van a operar de urgencia a Jorge. Llegamos al hospital y ahí nos dijo el médico que lo iba a operar, que lo operaron en el mismo, prácticamente en el mismo, en la misma habitación, porque era tan grave que no lo se podía trasladar Ay, se cortó justo. Qué pena. de la cirugía. Así que No, fue difícil. se cortó Walter. Se cortó Walter cuando dijiste que lo iban a operar en la misma habitación porque era muy grave. Claro, era la habitación que supuestamente tenía destinada a Néstor Kirchner, ahí en el hospital, para cualquier situación de emergencia, estaba preparado a esa habitación para transformarse en un quirófano. Y bueno, se lo operó en esa misma habitación de urgencia. Y cuando estoy volviendo, mirá vos qué cosas ocurren, cuando estoy volviendo y voy escuchando la radio, el de la radio dice, murió Castro. Llegué,
Belén me cruza con la cara totalmente desencajada y me dice, ¿qué te pasa? No, nada, nada, nada. No, no, pero a vos te pasa algo. Pensando que estaba muerta. Me dice, decime qué Claro, te pasa. Y le digo, lo que pasa es que me escuché en la radio que Jorge había muerto. Me dice, no, 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 por suerte no. Así que vos mirá, estuvo muy claro. A cerca el loco. veces no hay que creer todo lo que uno escucha ni todo lo que uno ve, ¿no? No, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Por ahí decían que Negro Luqui tenía un problema en la columna. Sí, pero ¿sabes qué? Me habían pasado el dato de que venía con una afección, viste, en la espalda, pero yo lo revisé y no parecía tener ningún tipo de problemas y muchas veces cuando ocurre eso, que ya sabemos que por ahí hay una patología, por ahí dejamos preestablecido en el contrato que si hay alguna lesión que ya es preexistente, el club no se hace cargo de la situación, ¿no? Eso es fundamental a veces en los contratos como para que el club no tenga que acarrear con alguna demanda de una patología preexistente. Hoy mucho más con el tema de la RT, que hemos tenido muchas veces el inconveniente que te quieren hacer pasar una lesión como que es preexistente cuando en realidad no lo es. Claro. ¿Te tocó revisar a un futbolista? No importa si el nombre, si lo querés dar bien y si no, por ahí no existió tampoco. Que te haya dicho, mirá, o le dijiste, mirá que vos tenés esto. Por favor, te pido, no digas nada que pierdo el laburo. Ah, no, 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 no. Siempre soy de frente y directo. Mira, encontré esto. Y bueno, si el jugador dice sí, lo sabía, bueno, dejémoslo escrito, cosa que el club no tenga que hacerse cargo de la lesión. Vos me hiciste acordar una vuelta cuando también charlábamos y discutíamos sobre la gente que publicaba cosas en las páginas. Sí. Había una persona que se dedicaba muchas veces a decir, sí, el doctor Quintero, un buen médico, pero siempre agarra a un jugador lesionado. No sé si lo recordás. Y Agarra, yo pará, le conté, pará. El doctor Quintero es un buen médico, pero siempre agarra un jugador lesionado. Significa que vos aceptabas un jugador que venía de otro club roto. claro, tal cual. Ajá. Y yo le contesté, mire, no me pongo NN como usted, yo mi nombre es Walter Quintero, o sea, cuando usted quiera hablar algo conmigo, de su nombre, Ah, no ponga escribía un la D y alias. se ocultaba. Era cagón Claro, encima. entonces, claro, no, bueno, entonces yo le dije, cuando nosotros aceptamos al jugador, el 5 que nos salvó del descenso, que ahora no me puedo acordar el apellido, que vino con Ya una me va a ruptura de salir, pará. ligamento cruzado, Eduardo que vino Carabajal. con Carabajal, acá lo aceptamos porque el técnico ya sabía que estaba lesionado y que tenía un tiempo de rehabilitación, así que mal podía yo tomar un jugador. Y así con varios jugadores que cuando venían, sabíamos que venían con alguna posibilidad de alguna lesión, pero si el jugador importaba o necesitábamos de eso, y yo creo que en ese caso Matías fue un jugador fundamental que debió haber jugado antes de tiempo y que porque no se lo consideraba físicamente apto, y yo decía, hay jugadores que son de partidos y otros jugadores que son de entrenamientos. Ese famoso marco escénico que implica que el jugador cuando tiene la camiseta de los titulares baja su rendimiento, y más en este club, no es para cualquiera. Son pocos los que se han puesto camiseta de Almirante y viniendo de otro lado y han rendido de la misma manera. Vuelvo a los árbitros. Y tu relación con ellos, antes de estar acá, o antes de estar con los árbitros. ¿Tuviste algún partido donde, seguramente, pero recordás algún partido donde quisiste entrar al árbitro y agarrarlo del cuello, no del cuello, sino de la solapa o de la remera? Y lógico, porque por ejemplo me pasó un jugador que tuvo un golpe en la nariz, tenía la nariz acá al costado y entrar a la cancha para hacer la reducción de la fractura. O sea, o como te conté en ese caso de Lunati, que yo veo la jugada sobre el lateral, que el rival le pega una piña al mío.
Entonces yo vi sí, la piña, me meto en la cancha, él se me acerca y me dice, salga o lo echo. No, lo voy a revisar. Salga o lo echo. Bueno, echame, pero primero lo voy a revisar, porque si el jugador tiene algún problema, vos me vas a decir, pero el médico es claro. usted. Así que una vez que lo revise, y bueno, Sí. después que lo revisé me echó. Eh, te- te- pero te das cuenta vos si hay alguna lesión grave cuando se disputa el juego, salvo que Mira, pase en otro lado, que no es poco frecuente, ¿no? Que la pelota en vaya para líneas un lado y generales, en líneas generales me gusta mucho ver el partido porque viendo la forma en la cual se genera la lesión, vos ya podés empezar a intuir qué es lo que se puede haber lesionado. sí, Si vos ves que ya la persona apoyó mal, cayó mal, entonces vos estás más atento, ¿viste? O sea, estadísticamente está demostrado que los minutos o los segundos que ocurren después de un accidente son fundamentales para la vida de la persona. Por lo tanto, sí. cuanto mayor cantidad de personas sepamos lo que hay que hacer en ese momento, más chance de sobrevida tiene la persona. Claro, por ejemplo, la lesión del codo de Román Díaz, ¿no? Que insólitamente volvió al estadio. Claro, claro, por eso te digo que hay patologías que vos las ves ya cuando se cayó el Tata y Benítez y estaba tirado en el suelo y no podía mover, cuando vos llegás ya más o menos tenés idea de lo que está pasando. A veces no, porque el jugador se cae y vos tenés que preguntarle si te duele o no te duele. A veces hay alguno que me toca la mano y me dice, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, pero vos lo ves desde lejos. ¿Y alguna vez te tocó, que era de otro club, salir corriendo porque pensaste que era, o vos veías que era una situación particular y ayudar al médico Sí, rival porque no daba pie con bola? mirá, vos te lo acordarás, partido Riestra, Almirante Brown en cancha de Riestra, el mismo Con la de Benítez. Benítez Sí, se sí. cae en el centro de la cancha, queda al costado, el médico va a buscar a la asistencia y yo lo veía que ni se movía. Así que yo me corrí para el lado de él donde estaba y para ver si hacía falta hacerle una respiración artificial o algún masaje cardíaco, porque estaba totalmente out. Sí. ¿Fue brava? ¿Esa fue la más brava o recordás alguna otra? Que te metiste hacia el campo, más allá de la del Pelunati, que vos dijiste, este muchacho se muere. El otro día me metí al campo, creo que fue en el partido de colegiales, si mal no recuerdo, que se había caído el chico que se luxó, se fracturó la mano, ¿te acordás? En cancha de Sí, colegiales, jugando el de colegiales. claro, que chocó con uno nuestro, no sé si fue con Sí, Varela, y bueno, me sí. metí al campo de juego, cuando vi que estaba todo bien, dije, chao, listo, está correcto. O sea, uno trata de ver No, si, no, a veces es difícil en el entre momento, colegas, ¿no? exacto. Eso te iba a preguntar, si entre colegas se miran de reojo o no les gusta que venga el otro a mirar qué pasa. Y yo creo que es como toda la profesión, todas las profesiones, ¿no? El celo personal es inevitable, creo que somos humanos. Es muy difícil aquel tipo que te dice yo soy o no soy. Es muy Pero difícil. yo creo un partido que volviendo a los árbitros, un partido que quisiste trompear a un árbitro, yo te vi, yo lo recuerdo. Y vos te vas a acordar. En el A Estadio ver. Monumental a Toya Ah, y al sí, asistente. sí, no. Sí, 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 no, ese día No te estaba paras, loco. le arrancás la cabeza, dijo Blas. Ese día estaba muy loco porque lo que no sabe la gente es que mi papá estaba agonizando. Ajá, Y Alejandro ese día me dijo, quédate tranquilo que yo me quedo a cuidarlo. sí. Entonces había un componente además adicional. Pero dentro de esa locura que fue ese día, yo me acuerdo perfectamente que el árbitro viene caminando en línea, viene caminando, yo me paso por el costado y le doy la mano y le digo, eh, cuando llegues a tu casa, mira el video y fíjate lo que te comiste. Y ahí se armó el revuelo. Yo no participé del revuelo. Yo no participé del revuelo.
Después sí, estaba loco, pero nunca se me ocurrió ni hacer nada, ni nada. Y cuando llegamos al vestuario, el brasilero me dijo, te informaron. Bueno, al día siguiente me llaman, lunes creo que me llaman y me dicen que habían pasado el informe que yo le había pegado al árbitro. Le dije, ¿Ah, sí? mire, ¿A Toya? a línea, no a Toya. Mendoza, no dijiste más. Toya en ese momento me pone la mano y me dice, tómatela, Walter, tómatela. Le digo, sí, listo, listo, lo otro. Entonces, yo nunca lo toqué al árbitro. Nunca, absolutamente nunca. Fue otro jugador, pero no fui Sí, yo. Y entonces claro. querían darme una sanción de un año Ah, por algo que no había cometido. Sí, sí, por una sanción de un año que nunca había cometido. Yo sí tuve un exceso verbal, pero nada más que eso. Nunca tuve una agresión. Y por suerte, bueno, hubo gente amiga bueno, que me creyó. intercedió. Así que esa noche estaba con mi papá y Sí. me puse a buscar los videos y en el video de una de las radios partidarias se ve perfecto que yo paso por el costado, justo de casualidad la cámara toma para ahí y yo paso por el costado y le doy la mano al tipo. Así que después Sí. Blas se acerca, el profe se acerca, los jugadores se arremolinan, pero yo nunca lo toqué, nunca lo toqué. Así que eso fue. ¿Cuál fue preguntaban ahí cuál fue el partido que más disfrutaste con Almirante Brown? Hmm. La verdad que me cuesta a veces disfrutarlo porque lo vivo intensamente, entonces es muy difícil cuando vos sos parte o te considerás parte de la cosa disfrutarlo. Por ahí cada uno tiene sus maneras de disfrutar. Vos recién dijiste, sos el único tipo que hace 3 campeonatos que viene estando y yo lo disfruto tal vez de esa manera. O sea, no me pongo tan eufórico en ese sentido de gritar, saltar, pero porque pienso que ese es el temperamento de cada uno, ¿no? ¿Y cómo viviste, ya para ir a agradecerte este rato de más extra, cómo viviste esos minutos post final de Atlanta y previo a que nos diga Munilla, terminó gol de Flandria, terminó 1-1 o 2-2, Almirante campeón? ¿Qué recordás? Eh, me pone muy contento cuando uno tiene un vínculo muy cercano con el jugador, ¿no? O con el cuerpo técnico. Eso es Sí, lo lindo de todo esto. Es decir, cuando vos sentís desde lo personal que hay algo más que simplemente la relación médico-paciente. Ese sí. plantel, ese de Romandía, de Bazambera, de Marrone, de Monasterio, el mismo León, con el cual por ahí algún día también tuve alguna agarrada, Ah, ¿te agarraste? era gente que se hacía querer por lo que ¿Sí? entregaba, ¿no? Encontronazo con vos, pero Fede León es un tipo intemperamental, siempre terminaba con la nariz rota. Pero lo que pasa es que a veces cuando un día estábamos en el medio de la cancha y estaba lesionado Walter Mendoza, entonces Sí. Blas se para al lado mío y me dice, Tordo, dale, infiltralo. Y lo miro y le digo, pará, ¿qué te pasa? ¿Quién es el médico? Dale, dale, que vos en el banco también tirás bocadillos, ¿no? Como diciendo, entonces yo dije, bueno, Barbo, tiene razón, no diga nada. Y así pasó, jugábamos un partido en cancha de Rosario Central y Fede León jugaba de 3 ese día. Y yo dije, en el banco de suplente, Fede no puede jugar de 3 porque le queda la cancha al revés. Pero hubo uno de los que estaba sentado en el banco que fue y le dijo a León que yo había dicho que Fede no podía jugar. Hay mucha Ah, diferencia entre una situación y la otra. sí, sí, tal Entonces, cual. Fede me vino a encarar. Le dijo, bueno, yo le dije, decirle a ese hijo de su madre que dijo eso, que me lo venga a decir a mí de frente, porque yo nunca dije eso. Yo dije, y de hecho la lesión que tiene él de su menisco externo tiene que ver justamente con esa posición que dejó. Pero nunca puedo decir que León, que todo el mundo sabía que se tiraba de cabeza, aunque sea contra una baldosa,
no podés jugar. Son tipos que tienen que jugar sí o sí, aunque sea en una pierna sola. Así que bueno, eso ¿Tuviste, fue un poco... tuviste una anécdota con León que yo viví o me contaron en Mendoza, creo que fue, o en Córdoba, sobre También, una sutura que se sí, enoja? sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y esto, ahora que justamente hablé siempre de Beto Bruno, le digo a Beto, Beto, necesito que me compres hilos de sutura. Sí, bueno, sí, dale, bueno, mañana. Beto, necesito que me compres hilos de sutura. Bueno, sí, mañana llegó el partido ese en Córdoba. Entre tiempo, se corta León y me dice, ¿me cosés? Digo, no, viste, yo sabía que no tenía los hilos. Entonces, bueno, quédate tranquilo, que no pasa nada. No, le digo, no, pero coseme. Rambo, No, pero ¿tenés o no tenés? No, no tengo los hilos. ¿Y entonces por qué? Bueno, y ahí se armó el quilombo. Palaz dijo, bueno, vamos a parar un poco la cosa, y después cuando salimos le dije, Beto, me haces putear al peo. claro. Qué raro, ahorrando. Pero, pero que se quería coser como Rambo. ¿Y vos lo hubieses cosido ahí si tenían los elementos? Y sí, En el ¿por qué no? entretiempo. Pero Sí, puede jugar lógico. después la sutura. Es que la sutura lo único que hace es afrontar los bordes. O sea, la sutura lo único que te hace es que juntes vos la piel de un lado y del otro. Lo que hace después la sutura en sí misma es el Pero tiempo. pará. Cuando vos te cortás, te suturan para que no, no sé, bueno, qué sé yo, para que si vos tenés una herida y no se puede, la gotita no se usa más, ¿no? Hay una gotita quirúrgica. Bueno, pero si no se puede con la gotita, toda mi vida yo supe que la sutura es para curarte, no para juntar. ¿Cómo es eso? Es un error. O sea, el hilo lo único que hace es afrontar el borde de un lado con el borde del otro. Es el organismo el que genera la sutura. El organismo es el que cierra la brecha. Ah, mira vos. O sea que podría haber jugado sin ningún inconveniente con la sutura. Claro, o sea, el riesgo cuál puede ser que otra vez le vuelvan a golpear la zona y se vuelva a abrir la herida, pero desde el punto de vista de poder o no poder, no es una contraindicación. Marcos Praxa se picó, dice. ¿Y quién pensás que fue el que le buchoneó a León? ¿Lo supiste? Si lo hubiera sabido, seguro que lo hubiese ido a buscar. Lo hubiese ido a pelear. Sí, claro, total. La de, ¿No? ¿Y te agarraste, tuviste ganas de agarrarte a trompada alguna vez con alguien del plantel? O de los planteles de Almirante Brown? Eh, Mira, la gente piensa que soy Pará, tranquilo. pará. ¿Sos peleador? ¿Te lleva a ser médico de boxeo a querer pelear? O viste, todos fuimos Rocky y salimos a la calle a querer cagarnos a palo con todo. No, pero yo a veces le he dicho a algunos de los jugadores que no les tengo miedo. Es decir, no Los soy de ir a peleas. pelearme, no soy de ir a pelearme, pero tampoco si a alguno se le va la mano o se le va la boca, no me voy a quedar callado. O sea, eso es más que obvio, ¿no? Después puede ganar, perder o empatar, están las tres reglas de juego, Escúchame, pero eso ¿te lo tengo quisiste claro, pelear ¿eh? alguna vez? ¿Y te quisiste pelear alguna vez? No recuerdo. Había una vez un caso con Vanegas, tuve una vez una cosa con Vanegas, que después terminamos amigos y un fenómeno. Pero, viste, yo vendaba a uno de los chicos que había jugado en la selección juvenil, que vino de afuera, y entonces Vanegas le decía, ¿qué te vendás con este? Si este no jugó nunca la pelota, que esto, que el otro, no de que correr dos o tres veces. Y un día en el medio del vestuario le hice una patada de taekwondo y le dejé la piernita ahí. Y entonces a partir de ahí no tuvimos nunca más ningún problema. Así que, ¿viste? Claro, porque nadie sabe que vos fuiste gimnasta, o muy pocos saben. Claro, estuve en la selección argentina en el año 78, Juegos Cruz del Sur y Sudamericano. Y además Ajá. instructor de taekwondo. ¿Y qué deportes hacía? ¿Taekwondo? Justamente, artes No, marciales. gimnasia, estuve en la selección argentina, Juegos Cruz del Sur, primer Juego Cruz Pero del pará, Sur en el cuando hablas de 78 gimnasia, y barra, paralela, anilla, salto. pero para hacer anilla tenés que tener unos hombros extraordinarios. Y bueno, buscás en YouTube y pones Walter Quintero y ahí te vas a dar cuenta, Lo voy a gimnasia, y buscar. vas a darte No, no cuenta. te creo.
Anilla no te creo. Búscalo, Lo voy búscalo. a buscar. Tengo Voy a buscar. una de oro, una de plata, dos de bronce. Dame un segundo. Un segundo. ¿No lo viste correr, Sergio? Sí, sí, lo vi correr miles de veces. Le toqué la moral. Se fue a buscar algo. ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá? Uno, dos y tres, no veo, pero no se distingue quiénes son. Fíjate lo que dice No, no se abajo. distingue. No, está al revés, no se ve porque está al revés. La Paz, Bolivia. Déjame leer, si me lo sacás. No, subir un poquito más, por favor. Subilo. No, no se ve porque se va a retirar un poquito. No. A ver, ahí está. Eh, no alcanzo a leer. Léeme vos qué dice. Bueno, te digo, primeros Juegos Deportivos Club del Sur, La Paz, Bolivia, noviembre de 1978. Ajá. ¿Y qué saliste? ¿Primero ahí? Tercero, Incomprobable. ¿Estabas vos la foto ¿para ahí? qué No se está? ve. ¿Para qué está Internet hoy? Buscá en el YouTube, Voy a poné, buscar. Voy a buscar en ponelo. YouTube, voy a poner Walter Quintero. Walter, Voy a no, poner poné en el Google, en Walter Google. Quintero Gimnasia. Muy bien, muy bien. Y al- Bueno, nada. ¿Faltó algo que te hubiese gustado que te pregunte algo que no te pregunté de toda esta charla? 1 hora y media casi 2 horas. no, yo creo que hemos hablado de todo. Eh, las cosas que realmente no hablamos no tienen sentido hablarlas, porque si uno no lo dice, no tiene por qué decirlo cuando toda la gente está escuchando. Así que me refiero a cosas que por ahí uno puede estar o no de acuerdo con alguna situación. Bueno, yo te agradezco, de verdad. ¿Te sentiste cómodo, Walter? A ver, Eh, para hablar de medicina, podríamos también preguntarte sobre el coronavirus, pero ya la gente escucha todo el día, sabe, siempre es importante que se laven las manos, las recomendaciones del barbijo. Yo doy fe que Walter Quintero me dijo hace mucho tiempo hay que usar barbijo cuando nadie lo usaba y nadie lo decía. Después dijeron, sí, hay que usar barbijo. O sea que yo doy fe de eso. Así que nada, veremos sí, sí. y la gente sabrá Esperemos salir de la cuarentena, pero tampoco relajarse, porque todo lo bueno que hicimos hasta ahora no lo podemos desperdiciar. Fijarse que hay países que ya se están relajando y que han vuelto a tener otra incidencia en los picos de contagio, así que cuidarse y esperar que esto se pase de la mejor manera posible. Ajá. Bueno, yo te quiero agradecer de verdad, pero a mí me gusta terminar con un ping-pong. Gracias, Walter, por estar en Almirante, más gente como usted en el club. ¿Sos socio de Almirante Brown? Sí, Ajá. ¿Estás al día? y Porque pago, y hubo... pago, estoy al día porque pago la cuota anticipada. La pago Sí, el 1 de enero o el primer mes de enero cuando corresponde. sí, sí. Walter, a primera, por favor, dice. Pero a mí me gusta terminar con un ping-pong. ¿Te animás? Yo te voy preguntando y vos me decís lo que te da esa sensación. Dale, Y lo primero que te sale, ¿jurás decir la verdad? veremos. No, ¿cómo veremos? Si no, no tiene sentido. Empiezo. Federico Beligoy, Un amigo, Chino Maidana, eh, uno de los grandes y ahora, después que dejó de boxear, más amigo que antes todavía. Blas Yunta. Me estás preguntando todo por amigos. Lo quiero Y mucho a bueno, yo te Blas, pregunto. lo quiero mucho a Blas. Él sabe que siento profundo respeto y sobre todo porque tengo buena memoria, no me olvido de lo bueno que la he pasado cuando él era el técnico. Alejandro Quintero, Y un ídolo. Estefanía Quintero,
Mi hija, que obviamente está viviendo en Inglaterra, están en cuarentena ellos, por suerte está Sí, bien, está sí. viviendo allí ya hace bastantes años y a mí me pone muy contento porque este es un país que digo siempre que se sobrevive y no se vive. Sí. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar se da cuenta que afuera se vive. El boxeo. La verdad que llegué a él de casualidad y me encanta. La gente de Almirante Brown, o el Club Almirante Brown, como vos quieras. Me gustaría darle más de lo que le doy. Walter Quintero. Ah, no sé, la verdad que trato en lo posible de hacer lo que siento, de la manera que lo siento, con errores y con virtudes. Muy bien. Doctor o Walter, te mando un gran abrazo, ¿eh? Dale, Gracias por este abrazos, saludos rato. para todos. Al contrario. Espero te hayas sentido cómodo, La que es verdad lo que sí. importante en una charla. Una hora y casi 2 horas. Pasó rápido. Sí, se pasó rápido, se pasó rápido. Muy bien. Abrazo grande, saludos a la familia. Y me Igualmente, gusta la Ezequiel. bandera atrás, casi presidencial la cosa. Impone respeto. Dale, abrazo. Abrazo. Chau, chau. Chao, chao.